Estoy en comunicación con el ministro de la Cancillería boliviana, el economista Alberto Pinto. Alberto, muchas gracias, muy amable como siempre en acceder a esta entrevista. Buenas noches, Juan Cruz, un gusto estar contigo, a tu disposición. Tú como economista, ¿cómo analizas esta gestión de Arce? Porque muchos decían que era el mago de la finanza, el Maradona de la economía, y vemos que solamente hay políticas subsidiarias, este bono de 1.000 bolivianos que se entregó al inicio de la gestión, ahora están implementando un impuesto a las grandes riquezas, hay políticas subsidiarias, confiscatorias, pero no hay ninguna política de producción y desarrollo. ¿A qué se debe esta incapacidad económica que tiene el gobierno de Luis Arce Catacora? Bueno, evidentemente, Juan Cruz, Luis Arce Catacora fue el ministro estrella del presidente Evo Morales, estuvo en el Ministerio de Economía prácticamente como 12 años, tuvo una enfermedad, un inicio de un cáncer que tuvo que hacerse tratar en el Brasil y dejó por un tiempo el Ministerio de Economía. Por lo tanto, a nivel del movimiento al socialismo estaba catalogado como el maestro de las finanzas en Bolivia. Comentarte un poco de que Bolivia y América Latina en general, como es el caso de la Argentina y muchos países, está viviendo una recesión muy grave. Han caído las principales variables macroeconómicas, particularmente las exportaciones. Y esta recesión económica boliviana se inicia el año 2013, porque la estructura, hay que entender un poco cómo está la estructura de la economía boliviana. La economía boliviana está basada en la economía formal y la economía informal. Para darte un dato, el 90% de las empresas bolivianas son informales en Bolivia. Y las pymes, las empresas bolivianas, son el 80% de las empresas. El restante de las empresas son prácticamente 76 empresas que son del Estado, que han sido conformadas en los últimos años, ¿no? Estas empresas son las que generan el mayor ingreso porque están actuando en el sector exportador, como es el área de los hidrocarburos y es el área de la minería. Bolivia sigue siendo un país minero que es, como sabes, desde la década del 20 del siglo pasado hasta nuestros días, seguimos siendo el principal país exportador de estaño, exportamos oro, plata, zinc, tungsteno y una serie de minerales a través de la empresa privada, de las cooperativas, pero principalmente de la empresa principal que es Comibol, ¿no? La empresa corporativa del Estado boliviano que es Comibol. Y tenemos también el área de hidrocarburos. Seguimos siendo principalmente exportadores de gas al Brasil y a la Argentina. Como bien sabes tú, exportamos hidrocarburos, gas a la Argentina desde la década del 70. En el gobierno del general Banzer, ¿no? En la dictadura de Banzer de la década de 70 se construyó el gasoducto hacia la Argentina, exportamos hasta la década del 80, después de un tiempo, casi como 15 años, dejamos de exportar y ahora nuevamente hemos exportado y tenemos un contrato hasta el 2026 con la Argentina, así como con el Brasil. Por lo tanto, representa nuestros principales ingresos de los bolivianos es producto de la exportación de materias primas. Nuestra economía es una economía prácticamente monoexportadora de hidrocarburos y de minerales. No se ha transformado la economía boliviana. No, y son materias primas, son commodities los que exportamos los bolivianos. Ese es nuestro mayor ingreso. Las pymes no exportan, ¿no? Entonces, y el contrabando es un factor muy importante. Para terminar esta parte, que es muy importante comentarte, de que el Fondo Monetario Internacional ha establecido para varios países de América Latina y en el cual ha indicado que Bolivia, para la recuperación de su economía, podía establecer que podía hacer este ciclo económico, que estamos en una recesión muy seria, hemos entrado en una crisis, la crisis nos ha llevado a la recesión, de que podía ser
un salto o el ciclo en B o en doble B, no en una B chica o en una doble B, o en U, ¿no? Es decir, que va a haber un rebote de la economía. Se estaba esperando que con la reconducción del movimiento al socialismo a través de Arce Catacora se pueda hacer una recuperación muy pronta de la economía. Pero lo que hemos visto, por el contrario, es que se está agudizando el tema económico. Comentarte que el día de hoy, en todos los periódicos nacionales bolivianos, se está destacando la reunión que ha tenido el sector privado boliviano en la ciudad de La Paz. Se ha reunido todo el sector exportador privado importante, que son los olleros, los ganaderos y algunos productores bolivianos del área oleaginosa principalmente. Son una cantidad muy importante, indicando, han resaltado un factor muy importante. En los 5 meses que tiene de gobierno el presidente Luis Arce Catacora, no se ha reunido una sola vez con el sector privado boliviano. Entonces están muy preocupados porque no están viendo políticas que puedan reactivar la economía boliviana. Ahora hay un cambio de ministro, le haría bien al gabinete, quitar al ministro Marcelo Montenegro, que no mostró efectividad en su gestión. Sí, o sea, yo creo, yo por ejemplo, no parto tanto del cambio, de decir, vamos a cambiar. Lo que tiene que cambiar es las políticas. Lo que tiene que hacer es un cambio de políticas. No podemos estar, los bolivianos estamos altamente confrontados. Eso es muy importante, dejar ya la confrontación entre los Incluso hay bolivianos. niveles de inflación, a pesar de que hace poco la Central Obrera Boliviana, que tuvo un rol protagónico criticando al régimen de Áñez, acordó un aumento del 2%. Esto es algo irrisorio. Tú que fuiste cónsul acá en Buenos Aires, los sindicatos pelean aumentos, paritarias de cifras mucho mayores, pero la Central Obrera Boliviana acordó un 2% de aumento. Parece una burla Sí, a la clase trabajadora. sí, a ver, hay 2 factores muy importantes que hay que destacar, ¿no? Primero, no te olvides que la Central Obrera Boliviana, su dirigencia formal, es parte de los movimientos sociales que establece el movimiento al socialismo, por lo tanto, cogobiernan. Ahí está Guarachi. Varios dirigentes tienen viceministerios, les dan un ministerio, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente en los últimos años, el aumento salarial está en base a la inflación, al índice de la inflación del año anterior. Te comentaba que el año 2020 se ha establecido que la inflación en Bolivia ha alcanzado al 0,75%, es decir, que no ha llegado ni al 1% por la recesión, etcétera. No ha habido un movimiento económico muy importante y es algo que lo tenemos nosotros en Bolivia controlado, el tema macroeconómico, desde el año 1985, cuando hubo la nueva política económica boliviana de corte neoliberal. Desde ese entonces no hay una inflación muy alta en Bolivia. La máxima que ha alcanzado llega al 4%, pero el año pasado el 0,75%. Por lo tanto, en base a ese índice es que se establece el aumento salarial. Entonces, por eso que en principio el gobierno indicó que iba a ser ese porcentaje, es decir, el 0,65% de aumento salarial. Se establecieron las negociaciones, ya es cuando el gobierno se dio para que sea el 2% el aumento salarial, ¿no? Porque el sector privado, que es que el que es está... muy poco, porque hoy hay muchos bolivianos que no pueden seguir trabajando producto de la Claro, pandemia. exactamente. El Falta tema de es que el solidaridad y sector de privado empatía dice, hacia el prójimo. si hay un aumento muy alto de inflación, podríamos llegar al 3, 4, 5% de aumento salarial, eso lo único que va a establecer es que las pocas empresas que tienen empleados van a haber más despidos. Ya ha habido el año pasado una cantidad de gente despedida, ¿no? Ha habido el desempleo, es muy alto también en Bolivia, como en toda América Latina, afectado al empleo en una forma muy, muy marcada.
Entonces, y el empresariado lo que dice, si el gobierno nos impone un aumento al salario muy alto, lo único que van a hacer es que generar mayor desempleo. Entonces, ha entendido en ese sentido la Central Obrera Boliviana, por eso que se ha acordado este 1 de mayo el aumento del 2%. ¿Cómo se soluciona la crisis en la economía boliviana? Que quizás no es tan acelerada como la crisis en la economía argentina o venezolana, pero los números indicarían no un buen futuro. Mira, yo creo que, mira, lo primero es un tema, el tema boliviano es un tema estructural, ¿no es verdad? Darte unos datos que son muy importantes, ¿no? En los 14 años que ha gobernado el MAS, hemos tenido una bonanza económica muy importante, porque eso, para el desarrollo de un país, tienes que tener una época de bonanza y tener las cosas claras, cómo vas a encarar el desarrollo de tu país. Fíjate, de acuerdo a datos que están establecidos, Bolivia del año 2006 al 2016, es decir, en 10 años, ha recibido medio plan Marshall, es decir, 60.000 millones de dólares han ingresado por exportaciones de hidrocarburos y de minerales al erario boliviano, al Tesoro General de la Nación. Ha sido como ningún gobierno ha recibido tanta cantidad de dinero como ha sido el gobierno del señor Evo Morales en su época. Fue una época realmente de bonanza. Ahí era una etapa en la cual se podía cambiar la estructura de Bolivia, es decir, transformar de ser un país monoproductor, exportador de materias primas, a transformar la economía boliviana. Se podía haber hecho eso, porque tienes que tener los recursos propios. Y además, no solamente que hemos tenido ingresos, sino que nos hemos endeudado. Fíjate, la deuda externa de Bolivia el año 2006 era de 2.500 millones de dólares, 2.500, que no era nada. ¿Por qué? Porque nos condonó la deuda el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CAF, nos condonaron la deuda. Inclusive la Unión, varios países de la Unión Europea nos condonaron porque nosotros fuimos catalogados como país hippie, que son siglas que significa país altamente endeudado y empobrecido. Nos condonaron la deuda y hoy en día la deuda boliviana alcanza aproximadamente a 23.000 millones de dólares. 23.000. La deuda interna boliviana es de 11.500 millones de dólares y la deuda externa boliviana es de 12.000 millones de dólares. Nos hemos endeudado en el gobierno del señor Evo Morales, además de, aparte de haber tenido una serie de ingresos, no necesitábamos endeudarnos del exterior, ni bilateralmente ni multilateralmente. Por lo tanto, hemos desperdiciado un periodo económico muy importante en la cual la estructura económica de Bolivia podía haber cambiado. Si teníamos las ideas claras, si teníamos, se le indicaba, pero no ha sido transformada la economía y eso estamos sufriendo hoy en día. ¿Qué es lo que nosotros haríamos? Primero, es importante mantener, yo creo, el tema de la estabilidad económica. Si no hay estabilidad, no hay crecimiento. Y tenemos que ir transformando la economía. Bolivia tiene una serie de recursos naturales. Es un país, al igual que varios países de América Latina, como puede ser el caso de la Argentina, somos un país, por ejemplo, somos el país de la mayor reserva de litio del mundo. Tenemos 9.000 kilómetros cuadrados de extensión del Salar de Uyuni, que es la mayor reserva de litio del mundo. Tenemos todavía gas, tenemos todavía minerales. Entonces tenemos que transformar. Podríamos somos un país principalmente más que altiplánico, amazónico, en la cual podemos nosotros tener una serie de producciones en el área agropecuaria. Podríamos ser principalmente exportadores de una serie de productos del oriente boliviano, como puede ser el banano, los cítricos, papayas, etcétera. Es decir, que transformar. Tenemos que buscar, por ejemplo, un modelo paralelo como ha hecho Chile.
Chile ya desde la década del 70 ya han alcanzado lo que hoy en día es Chile. Entonces tenemos que ir, han ido al agro, a la agroindustria, han ido a la industria, han transformado su industria, han abierto el mercado, han hecho alianzas estratégicas en el mundo y hoy en Chile está donde se encuentra, ¿no es verdad? Un país que está empujante en América Latina y obviamente a las principales economías de América Latina, que son México, Brasil y la Argentina, le hace competencia a los chilenos. Bolivia también puede hacerlo, porque tenemos los recursos respectivos para hacer. Invertir muy importante en dos asuntos que no ha invertido Bolivia, es en educación y en salud. Necesitamos los bolivianos tener mayor formación. Te quiero dar un dato que a mí me llama la atención. Fíjate, en el Alto, que es una ciudad muy importante, que es paralela acá a la ciudad. La ciudad del Alto es una ciudad aymara, es la migración del campo a la ciudad. Ha migrado gente del campo del departamento de La Paz, de Potosí, de Oruro. Tú vas y el 90% es gente aymara, que muy bien respetable, etcétera. Han elegido, como tú sabes, a la alcaldesa, a la señora Eva Copa, ¿no es verdad? Que era la anterior presidenta del Senado boliviano, del MAS. Y han elegido a su segunda, la que va a ser la presidenta del consejo, a una muchacha que tiene 20 años, que todavía está en el colegio. ¿Qué experiencia puede tener ella para dirigir una ciudad de 1 millón? Parece que el emblema de decir yo soy indígena, soy joven, va a llevar una persona a los 20 años, no está todavía en colegio, no ha entrado ni siquiera a la universidad y es presidenta para manejar una ciudad de 1.200.000 personas que necesita gente preparada para que esa ciudad pueda progresar. Recordemos que el aeropuerto internacional está en el Alto. ¿Perdón? Es una ciudad muy importante, el aeropuerto internacional de Bolivia queda en la ciudad del Alto. Y no solamente, sino que esa ciudad debería ser el parque industrial de La Paz, del departamento de La Paz, porque hay mano de obra, hay gente capacitada, la gente aymara es una gente trabajadora, pero tienes que darle obviamente los instrumentos, formar cada vez más institutos de formación técnica, planificar el desarrollo de esa ciudad. Entonces, no tienes que tomar ese asunto, porque lo que puede ser hoy día una cosa en contra, el día de mañana, si tú inviertes en educación, en salud en esa ciudad, te va a dar indiscutiblemente un desarrollo muy grande al departamento de La Paz, indiscutiblemente a Bolivia, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto, por estas reflexiones y tu análisis de la situación económica que se vive en tu país. Muy amable. Juan Cruz, estoy a tu disposición. Podríamos hablar de varios temas de la economía boliviana. Solamente el deseo mío es que América Latina en su conjunto, particularmente la Argentina, quien yo es un país que estimo muchísimo, quiero muchísimo, porque he vivido en la infancia allá, me he formado, he estudiado en el INTAL, en el Instituto para la Integración de América Latina, que depende del BID, cuya sede se encuentra en Buenos Aires. Me he formado en un posgrado en ese instituto y en varias oportunidades que he estado, y como tú sabes, he estado últimamente en este cargo diplomático que me ha establecido la Cancillería boliviana, en la cual mi deseo es que podamos salir de esta crisis que estamos pasando lo más pronto posible para el bien de todos, ¿no? ¿Verdad?